Muy buenos días a todos, bienvenidos a la crónica de apertura de la sesión 9 de marzo del 2026. Bien, antes de comenzar, pues, como lo hemos visto la semana pasada y lo que va en el transcurso de nuevamente esta semana, pues, y semanas anteriores lo hemos iniciado un lunes un poco torcido, ¿no? Nada claro realmente. Un poco la reacción nocturna de lo que va el mercado. Y pues como pudiésemos ver, hemos llegado a perder soportes importantes. Justamente aquí no se muestra, ¿no? Pero en mi MetaTrader, en mi plataforma donde tomo mis operaciones, hay un gap bajista aproximadamente entre los 26.640. O sea, un gap es una apertura de que el precio deja en blanco ese sobrescrito, lo cual es una zona de imbalance. Esto después lo vamos a comentar muy bien y ver cómo funciona, ¿ok? Seguimos pues justamente lo que hablábamos, una apertura agresiva, literalmente reventando soportes importantes, incluidos los de estos soportes, ¿no? Que se establecían desde el 2 de 25 de febrero, ¿no? De 24.626. Más abajo, sin lugar a duda, pues teníamos cerca la media de 200. Así que esto que están viendo aquí no va a ser fácil a la primera de romper. Si llegase a perder esto, el Nasdaq, sería muy complicado. Pero la inducción de todo esto, lo que ha pasado, ha sido que el petróleo se ha ido prácticamente a 120 dólares. O sea, en la noche ha subido casi un 31% nada menos. Hasta prácticamente ese valor. O sea, es una barbaridad. Es cierto que ahora se ha reanudado un poco y las bajadas han sido un poco más moderadas y han estabilizado totalmente el petróleo en 100 dólares, pero ha sido fuerte, ¿vale? O sea, lo que ha conducido esto, y ahora lo tocamos más a fondo para que tengamos un contexto más claro de lo que estamos viendo internamente en las bolsas, en macroeconómico y geopolítico y en análisis técnico. Pero esto es clave, ¿vale? De momento hemos visto una reacción, soporte vital en 23.965. En gráficos de 4 horas tiene esta zona principalmente una estructura en los 24.475 que sin lugar a duda, pues por arriba tiene mucha resistencia, tampoco le va a ser fácil a la primera. Y se ha frenado en este nivel de los 24.157. Ojito porque estamos en un día clave, ¿vale? A muy corto plazo, más detallado, para que viésemos el precio mejor y en niveles un poco más intradiario que yo me muevo, ¿no? Aquí me muevo un poco más a corto plazo, dependiendo del contexto en mercados así. Tener posiciones a un poco de tiempo, ¿no? Un poco de días, pues al final te la revienta, te la sacas y por eso hay que tener cuidado en mercados así, saberse mover con mucha precaución. Como pudiésemos ver, pues la principal zona de resistencia es la R1. Por arriba tenemos una estructura de gira, esta zona ya lo hemos visto, son deudas de mercado. Al final yo estoy subido dentro de este rebote, pero ya estoy muy cubierto porque sé que literalmente con esta volatilidad y el nerviosismo del mercado y un lunes torcido nuevamente, porque los lunes son uno de los días que yo también muy poco pero es dependiendo de un poco del argumento, de lo que viésemos el mercado y lo que hablase, ¿no? Y así que hay que tener mucho, mucho cuidado en este aspecto. Eh, Bajando un poco más al rollo, ¿no? Este desfase que estamos viendo, ¿no? Todo sucederá inclusamente algo sumamente importante que la gente no tiene en cuenta, ¿no? A partir de ahora los horarios de apertura en Wall Street no es a las 9:30. Me perdonarán que tengo un poco de, como, estoy un poco la garganta, ¿no? Tengo un poco de tos y me forma un poco afónico. Entonces decía yo que en ese aspecto va a suceder toda una hora antes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si antes abría a las 9:30, el mercado va a aperturar a las 8:30 hora colombiana. Tengan en cuenta que inclusamente las noticias se van a hacer una hora antes también. Así que mucho cuidado. Volviendo a la locura del petróleo, ustedes se preguntarán qué pasa o qué le pasa al petróleo, ¿no? No ha pasado nada en especial.
Así que han pasado muchas cosas, pero el mercado se lo está tomando todo a la tremenda y tenemos que tener en cuenta que estamos ante reacciones especulativas que no había visto nunca antes. Esto solo tiene que precedente en una tabla que yo le mostré hace casi más o menos, creo que por ahí unos 15 días, donde la guerra de Yom Kippur, la cosa se está poniendo fea. En las anteriores crisis petroleras no se habían visto movimientos tan brutales como lo que hemos visto esta noche, es decir, el mercado está muy nervioso, muy especulativo y puede pasar de todo. Así que mucho cuidado. Y una vez más, ante mercados así, nos ha vuelto a mostrar que aquí no se puede decir nunca jamás y que nada es imposible. Tengan en cuenta ese refrán, porque la mayoría de los operadores, paper, noticieros, financieros, dan a entender de que algo no puede acontecer cuando el que manda es el mercado. Por eso, la razón de querer tener siempre en los mercados es nula. O sea, tú no puedes decir que nunca va a suceder, porque el mercado es lo que le da la gana. ¿Y qué causas tenemos de toda esta histeria colectiva y sobre todo por qué se ha dado la vuelta, ¿no? De los $120 por barril que ha llegado a tocar en el máximo del día, porque ahora está en 103, 101, empezando por eso último, ¿no? Que es más fácil. Pues esto ha sido unas declaraciones esta madrugada según las cuales G7 estaría hablando o pactando entre ellos por liberar 400 millones de barriles conjuntamente de las reservas estratégicas de forma casi inmediata. ¿Qué significa eso? Lo pongo en cifras, ¿no? 400 millones de barriles, que quiere decir que se deja pasar por el estrecho de Hormuz teniendo en cuenta que los aeropuertos alternativos también están totalmente validados y que Arabia Saudita salga por el Mar Rojo en lugar por el estrecho de Hormuz y que Emiratos Árabes también use un oleoducto que también tiene que salir por detrás del estrecho de Hormuz y que de momento se está infrautilizando, ¿no? Contando con la producción que aumente por ahí, yo calculo aproximadamente que esta liberación de reservas estratégicas sería como más o menos un mes, más o menos, ¿no? De petróleo que se queda bloqueado por el estrecho de Hormuz. O sea que queda oxígeno durante un mes, pero no tampoco más. Por lo tanto, es absolutamente vital la duración de este conflicto. A esto ¿qué quiere decir esto? Que este conflicto geopolítico que se condicionó y que se produció, ¿no? Al final a Estados Unidos se le está yendo claramente de las manos. Esto seguro que no es lo que ellos esperaban. Seguro que no pensaban, o sea, seguro que ellos pensaron una victoria más rápida, una caída del régimen. Nada de eso está sucediendo. El régimen está resistiendo y el petróleo puede dictar sentencia. Los mercados a veces son muy contundentes que los políticos y que las bombas. Así que ya tenemos un poco de esa liberación estratégica de por qué también el que está bajando actualmente el crudo. ¿Y por qué ha subido tanto? Pues yo creo que es un conjunto de pequeñas cosas. En primer lugar, porque ha pasado el fin de semana, la guerra sigue, no se ve ninguna desescalada, creo que han empeorado las cosas. Y el hecho de que Trump saliera con un X diciendo un poco subido de tono, creo que no es que haya ayudado en nada. Y eso ha acelerado mucho la subida del petróleo. Ha dicho la siguiente palabra, que la subida de los precios que están viendo en los combustibles ahora mismo es un precio muy pequeño a pagar con tal de que se solucione el problema que hay entre Irán y el resto del mundo. Luego ha dicho en el X de que los precios, a su modo de ver, caerán rápidamente en cuanto consiga que Irán deje de tener capacidad nuclear. Atención a lo que ha dicho porque a esas palabras porque el mercado no lo ha interpretado favorablemente. Y luego en otro X termina diciendo solo los tontos los que pueden ver diferentes como los veo yo. O sea, lo pueden ver diferente como lo veo yo. O sea, ya sabemos un poco cómo es Trump. Bueno, pues en fin, ya lo conocemos. Esto no ha gustado, pero tampoco ha gustado otra cosa, pues, que creo que una de las cosas principales y es que Israel, no Estados Unidos, Israel ha hecho, o sea, hay una multitud de cronistas políticas en Estados Unidos diciendo Axios, por ejemplo, que Israel por su cuenta propia atacó depósitos petroleros de Teherán, ¿vale? Así que esto tampoco gustó. Es la primera vez que se toca el petróleo dentro de la guerra. Hasta ahora se estaba atacando muy duramente el país militarmente, otros objetivos, pero no se estaba atacando el petróleo. Trump no quería que se tocara el petróleo. Por esto estamos viendo estos movimientos. Entonces Israel
por su cuenta bombardeó esos depósitos. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos, según los analistas políticos, está enfadado con Israel por lo que han hecho. Muy clave. Muy clave esto porque literalmente ya sabemos el interés económico del mercado, el interés económico o la visión de Estados Unidos acerca del petróleo. Además, corre el peligro de que Irán empiece a atacar una vez más instalaciones petroleras. O sea, directamente esta noche parece que ha habido varios misiles sobre una zona productora de Arabia Saudita que produce casi 1 millón de barriles diarios. Esto afecta ya mucho directamente aún más al precio del petróleo. Bien, entre contexto, literalmente el petróleo es un interés económico fuerte. Si esto se dispara, no solamente se va a ver afectado a Estados Unidos. Ojito porque aquí entra un interés económico global donde los precios del petróleo llegasen a subir tan fuertes por mucho tiempo, comenzarían a quebrajar muchas cosas. ¿Y qué es lo que podría pasar si el precio del petróleo llega a 120 y se mantiene ahí en una temporada? ¿Podría subir el 4 o el 5% la inflación? Cuidado, puede subir 2 puntos la inflación, luego se desvanecería con el paso de los meses, pero así de repente podría subir mucho. ¿Y qué pasa si llegara ese a 200, no? Incluso eso lo hemos investigado junto con un trader muy profesional que lleva mucho tiempo dentro de la industria, que esta información se la debo gracias también a él, que me ha dado estos datos. Me comenta que durante varios papers y estudios al final sacaron un consenso con un barril a 200 manteniendo en el tiempo la inflación de Estados Unidos iría en algún punto entre el 10 y el 11%. Para que se hagan una idea, pues el precio de la gasolina en un surtidor europeo que antes de la guerra estaba sobre unos 50, $160, con un petróleo de 200 podría pasar de a 3.5 o 4 euros por litro. ¿Ok? Mucho cuidado. En Asia también la han pasado muy mal con esta caída del menos 5,2%, en Nikkei menos 6%, la bolsa coreana y China un 0,9%. La rentabilidad del bono americano 10 años está subiendo mucho y está en un 4,19%. El Fondo Monetario también ha dicho unas palabras muy importantes que por cada 10% que sube el petróleo puede darse una subida de la inflación global del 0,4%. Ojito, ojito. Estamos dando cosas importantes y nos estamos mojando mucho. También dicen los operadores que el dato de empleo el viernes sigue pesando negativamente en los mercados. Arabia Saudita dice que está al límite y que no va a aguantar más los ataques de verano. Si esto entra en conflicto más, el petróleo puede tender a subir mucho más. Ojo a los ETAs que están comenzando a vender en niveles importantes como en el SP 500, 6550, y para mí en el Nasdaq estaría en los mínimos o perder zonas directamente intermediarias dentro de estos niveles. Se han dado datos de compra actualmente del oro y China ha vuelto a comprar oro mensualmente y llevan 16 meses consecutivos. Hablando del oro, ya que lo veamos ayer en la crónica, perdón, en las píldoras de experiencia, ¿no? Para aquellos que no lo han visto pueden ir a ver ese vídeo, lo cual vemos cosas muy importantes y un poco de clave de mercado, ¿no? De ese trabajo, esa dedicación, el esfuerzo. Esa ha sido la reacción del oro durante el horario nocturno en apertura. Llegó a tocar justamente en zonas claves. Aquí había una zona clave entre los 5.189 y al final llegó a romper esta zona y rompió los niveles de los 5.051. De momento se ha recuperado, vuelve a estar estable, pero hay que verlo, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, si ustedes me preguntan qué espero, es primero que sea capaz de salir de esta línea de transición de estructura de giro. Por arriba tiene una zona de inestabilidad entre los 5.109, más arriba, incluso induciendo 5.141 resistencias monumentales, soportes vitales o mínimos sumamente importantes, porque si llegase a perder durante esto, le haríamos indicio de bajadas nuevamente a los 5.049 y ya por debajo pues tendría un poco más de desglose, ¿no? Hay que verlo porque de igual manera, aunque de fondo sigue siendo una tendencia alcista, está en un lateral un poco continuamente en esos laterales exentos y largos del oro, ¿no? Eso es lo importante de tal vez de seguir un activo muy de cerca, que con el tiempo no es solamente hacerlo, sino conocerlo y saber moverse
con mucha rapidez. Aunque tenemos objetivos arriba de sumamente importancia, yo lo dije, que si llegase a bajar me importa un carajo, al final aumento mi ratio riesgo-beneficio. Y esto lo veré porque si esto se sigue disparando, ojito, porque después va a haber un tiempo en que no va a aguantar nada y todo va a bajar, ¿no? Hablando de eso, voy a abrir un gráfico porque vamos a tocar un poco de cómo está actualmente el oro. El oro actualmente baja un 1,39 hasta 5.099. El Nasdaq un 0,91 baja. El S&P 500 un 0,85. El crudo, el petróleo, hasta en un 10,88. O sea, pero imagínate, llegó a estar hasta casi un $120. Ahora actualmente están 100 cerrados prácticamente. El Bitcoin, ya sabemos que funciona muy bien la versión al riesgo, está subiendo en 1,15. También debemos recordar que este activo cotiza los domingos y hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, estos datos, porque tenemos un poco de información, ¿no? Y hay también un poco de conocimiento, vamos a ir un poco más a macroeconómico y geopolítico, que influye mucho, que incluso ha comentado en Arabia Saudita donde decía que aquí el principal temor, o sea, lo que tema el mercado, perdón, esto no lo ha dicho Arabia Saudita lo ha dicho es que el temor principal a la producción y todo esto se ha incrementado en los últimos minutos porque esto hace poco que se salió, ¿vale? Que ha salido. Por una nueva noticia que dice que Arabia Saudita estaría pensando en frenar parte de la producción por tener ya problemas de almacenamiento como le ha pasado en otros sitios y otra serie de problemas. Eso sería muy bastante malo. Otros lo niegan. Dicen que eso no es así, pero si se confirmara oficialmente en Arabia Saudita que es el principal exportador, con mucha diferencia empieza a recortar, ¿vale? No sería nada bueno. También la televisión de Israel no ha ayudado para nada porque han dicho que creen que como mínimo habrá 5 o 6 semanas más de guerra. Eso no va a parar hasta que anulen completamente toda la capacidad de lanzamiento de misiles, de drones y demás de Irán. Los siete magníficos todos bajando, pero de una manera moderada. Lo veremos a la apertura. Mucho cuidado. Un lunes muy torcido de lo que llevamos últimamente. Ya saben que ha habido estos lunes de este tipo, así de mal, y hemos terminado con rebote estratosférico y otros que, bueno, pues al final hay que tener en cuenta. Siguen las caídas, nunca se sabe, pero de todo, ¿no? No podemos descartar nada. El mercado está totalmente descolocado. Lleven mucho cuidado porque en mercados así, muchachos y muchachas, los que nos dedicamos a actividad, pueden barrerte tanto en largos como en cortos. Sean muy prudentes. Nos vemos dentro de unas horas en la crónica de cierre. No siendo más, tienen todos los datos por el momento en el flujo de la mañana. Que estén muy bien. Chao.